Buenas noches a todos. Desde este pequeño rincón donde siempre les espero, donde siempre nos situamos, tanto ustedes como yo, donde siempre esperamos que el Santo bendito sea el que nos dé las palabras indicadas para que ustedes aprendan de mí y yo de ustedes. Les agradezco la audiencia. Estoy contento porque parece que sí ha tenido aceptación lo que hemos estado leyendo y hemos estado aprendiendo. Como la semana pasada se los había dejado anunciado, vamos a saber qué son los tefilines y de dónde sale ese precepto de los tefilines. Y aquí está. No es que uno se lo esté eh, inventando, no es que uno lo quiera decir, sino que son preceptos que están en la Torá, pero que como no conocemos cómo vive un judío, cómo se dispone el judío a adorar, a alabar, a glorificar el nombre del Santo bendito sea, entonces no nos metemos a ese mundo, desconocemos totalmente lo que se hace. Pero está largo el estudio, le vamos a dar con todo para que podamos terminar el día de hoy. El precepto del tefilín está escrito en la Torá en el verso siguiente y dice: los atarás como signo sobre tu mano y como totafot entre tus ojos, o sea, como recordatorio entre tus ojos, según Deuteronomio 6:8. Así como en otros versos adicionales, los tefilines se colocan todos los días, a excepción los días de Shabbat y las festividades, como será explicado más adelante. Maimones en los Sejilot Tefilín 4:25-26 escribe lo siguiente: la santidad de los tefilines es sumamente grande, ya que todo el tiempo que los tefilines están colocados en la cabeza del hombre y en su brazo, él es humilde y temeroso del cielo y no se deja arrastrar por las risas o las conversaciones vanas, ni tiene pensamientos malos, sino que su corazón está puesto en cosas verdaderas y rectas. Por lo tanto, el hombre debe hacer lo posible para tenerlos puestos todo el día, ya que esto es lo que constituye el precepto. Si el rab del discípulo Rabbeinu Hadosh, el rabí Yehudá Hanasí, que durante todo el día de su vida nunca lo vieron caminar 4 codos sin la Torá y sin los tzitzit y sin el tefilín. Aun cuando el precepto es durante todo el día, se explica aún más durante el rezo. Nuestros sabios declararon: todo aquel que recite el Shema sin tefilín es como si él mismo testificara en falso contra su propia persona. Todo aquel que no se pone tefilín transgrede 8 preceptos positivos, puesto que en 4 secciones de la Torá, Hashem ordena acerca de los tefilines en la cabeza y del brazo, y todo aquel que acostumbra ponerse tefilín se alegrará los días, como está escrito: el Eterno estará sobre ellos y ellos vivirán, según lo dice Isaías 38:16. La Torá está escrita: será por mí y por signo en tu mano y como remembranza entre tus ojos, para que la Torá del Eterno esté en tu boca, ya que con tu mano poderosa el Eterno lo sacó de la tierra de Egipto, según Éxodo 12:9. El precepto de los tefilín representa para nosotros un signo, un recordatorio. Por medio de él introducimos en nuestros corazones los principios de la fe que está escrito en la sección bíblica de los tefilín. Así será el recuerdo de la salida de Egipto. Por medio de la salida de Egipto fuimos liberados de la servidumbre de la esclavitud y nos convertimos en el pueblo del Santo, bendito sea, que él recibió la Torá y cumple sus preceptos. ¿Cuál es la esencia de ese tefilín?
Los tefilín están hechos de piel de un animal puro en su interior. Y si hay un pergamino hecho también de un animal puro, en el que está escrito 4 secciones de la Torá. Estas secciones están escritas a mano por un sefer. Está escrita en mano por un shofer, o sea, por un escriba. Las iniciales del Sefer Torah, Tefilín y Mesuzot. Las secciones bíblicas son Kadesh, la salida de Egipto, en Éxodo 13, 1 y 10, y Bequía, en Éxodo 13, 11, 16, que es el Shema, que está de Deuteronomio 6, 4 y 9, y Vairá HaShomá, y que está en Deuteronomio 11, 13 y 21. En cada una de estas secciones aparece escrito el precepto de los tefilines. Y en ella está incluido los fundamentos de la fe del pueblo del santo bendito sea, que es el pueblo de Israel. Estas 4 secciones se colocan en el interior del tefilín del brazo y de la cabeza. Las 4 secciones pertenecen a los tefilín del brazo y están escritas en el mismo trozo del pergamino, mientras que las otras 4 secciones del tefilín de la cabeza están escritas sobre los 4 trozos individuales de otro pergamino. Tanto los tefilines mismos como las correas, también hechas del piel de un animal puro, se pintan de color negro y deberán ser pintados con el interior con la intención de cumplir el precepto del tefilín. Si se coloca y se pinta y se desgasta, se deberá pintar de nuevo con una pintura especial para ello. Antes de pintarlo se deberá decir con el fin de la santidad de los tefilines. El que los pinta deberá ser un varón y no una mujer, ya que esta no es obligación cumplida, no está en la obligación de una mujer cumplir el precepto de los tefilines. Los tefilines deberán de ser cuadrados. Si incluso una sola de las esquinas se desgasta, se deberá consultar con un rabino para determinar si es necesario repararlo. Por otra parte, la reparación de los tefilines deberá ser hecha por un experto en la materia. El ancho de la correa de los tefilín deberán ser, según el Jaón Aish, de 11 milímetros. Y según la opinión del Rabbi Haim Nae, tiene que ser de 9 a 10 milímetros. Es necesario tener mucho cuidado de que la correa no se arrugue y se rompa en lugar de que aprieten los tefilines sobre el brazo, al punto tal de que no quede la medida requerida por la ley. Hay días en que se colocan los tefilines y hay días que no se colocan. Y eso es bien importante, porque yo he visto congregaciones donde están en Shabbat puestos, con los tefilines puestos, tirados, postrados en la tierra. Y eso es bien delicado. Tenemos que saber, y por eso es bueno entender y es bueno que nos enseñen antes de hacer un precepto, hacerlo bien. Porque a veces nos dan una pistola 38 cargada y no sabemos ni siquiera disparar. Y entonces, cuando nos toca que disparar, nos disparamos a nosotros mismos y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Tenemos que conocer el precepto, conocer bien, leerlo, estudiarlo, analizarlo y si vamos a poder llenar el requisito, porque si hoy lo pongo y mañana no lo pongo, estamos cayendo en una gran transgresión. Los tefilines deben ser colocados todos los días y el valor del precepto de los tefilín es sumamente grande. Cualquier persona que no cumpla con este precepto, incluso por un día, incurre en una transgresión muy grave. Está prohibido colocarse tefilín el día de Shabbat. Y en las festividades fuera de la tierra de Israel, tampoco se colocan tefilín el segundo día de Yom Tov. En Hanukkah y en Purim
sí se pueden colocar tefilines. En la tierra de Israel no suele colocarse tefilín en los días de Hol Moed, en los días intermedios de las festividades. Sin embargo, en la diáspora existen comunidades que se acostumbran a colocarse los tefilines en los días de Hol Moed. Y este es el precepto existente, que hay muchas leyes adicionales a estas. Únicamente los varones adultos están obligados a cumplir el precepto de los tefilines. ¿Por qué? Ya que constituye un precepto que depende del tiempo. Y las mujeres están exceptas de los preceptos que dependen del tiempo. Los tefilines constituyen un precepto que dependen de tiempo, dado a que solamente están obligadas a cumplir todos los días de la semana y no en Shabbat o en las festividades. Si usted está yendo a una congregación y lo hacen que se ponga tefilines los días de Shabbat, están cayendo en transgresión, porque eso en el pueblo de Israel no está permitido. ¿Ya? O sea, analicemos, veamos, y no que peleemos, sino que analicemos dónde estamos parados, con quién estamos siguiendo, quién nos está guiando, porque a veces nos están llevando al despeñadero. Y con cuidado con eso. Está prohibido colocarse los tefilines por la noche, ya que está prohibido dormirse con los tefilines puestos. El comienzo de la hora para colocar los tefilines es en la mañana, a la misma hora que se puede colocar y decir la bendición de los tzitzit, que es cuando un individuo es capaz de reconocer a un amigo a una distancia de 4 amot. Los tefilín se colocan antes de la oración de Shaharit y se les mantiene puestos durante el transcurso de todo el servicio. Los tefilín se colocan después de haberse puesto el talit. Tanto el talit como los tefilín deberán de ser colocados en un estuche propio para ello. De modo tal que cuando quieran sacarlo del estuche antes de la oración, primero encuentren con la mano el talit o se envuelva que se envuelva en él, pero si la mano encontró primero el tefilín, está obligado a ponerse antes que el talit y con el fin de no pasar por alto este precepto. No obstante, los sefardíes se colocan primero el talit, aún en un caso como este. Es sumamente significativo entrar a la sinagoga teniendo puesto el talit, envueltos en el talit, y por ello mucha gente se envuelve en el talit y se colocan los tefilines antes de entrar a la sinagoga. La persona que no tiene tefilín deberá esperar y no rezar shaharit hasta que consiga tefilín de otra persona, a fin de no recitar el Shema sin tefilín. La persona que recita el Shema sin tefilín puesto es como que se testificara en falso en contra suya, ya que se dice: los atarás como signo sobre tu mano y serán recordatorio sobre tu cabeza, pero sin ponérselos. Pero si existe la duda de que sí, por esperar sin tefilín hasta que los consiga, entonces se le pasará la honra de pronunciar el Shema, que ha explicado en el capítulo 7, ley 26. Entonces deberá rezar shaharit y recitar el Shema sin los tefilín. Está obligado a colocarlos después. Los tefilín constituyen un precepto por sí mismo. Por consiguiente, quien en un momento del rezo no haya puesto los tefilín deberá colocárselo en el transcurso del día, pero no de noche, y por eso dice de día. Antes de colocárselo deberá decir la bendición apropiada y luego, con los tefilín puestos, deberá recitar el Shema Israel y algunas otras secciones de la Torá o un salmo. Primero, se coloca el tefilín en el brazo
en el lugar donde se coloca el brazo izquierdo, en la parte superior del mismo, en la carne abierta, denominada kiboret por nuestros sabios, en el codo y en la axila. El tefilín se coloca sobre la carne superior y se coloca a la mitad de la parte superior del brazo, más cerca del codo que la axila. Según la opinión del Gaón de Vila, todo lugar donde la carne del brazo esté abierta, aún así en la parte de arriba del mismo, cercana a la axila, es apta para la colocación de los tefilines. Hay que inclinar los tefilines un poco hacia el cuerpo, de modo tal que se dobla el brazo hacia abajo. Los tefilín miren hacia el corazón, como lo estipula el verso, que estas palabras estén sobre tu corazón. Antes de apretar los tefilines se pronuncia la bendición correspondiente. Acto seguido se aprieta la correa de los tefilines sobre el brazo y se le da vueltas alrededor del antebrazo. Y luego la colocación de los tefilines en la cabeza para que quede en la frente la cajita negra que va de los tefilines. Después de colocar el tefilín de la cabeza, se lo aprieta contra ella. Hay quienes recitan una bendición sobre el tefilín de la cabeza antes de apretar el tefilín contra la frente. Después de sujetar el tefilín de la cabeza, se dice: bendito sea el Eterno, el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Los sefardí no pronuncian una bendición por los tefilín de la cabeza, y lo mismo suelen hacer parte de las comunidades askenazis, solamente en el caso que se hayan hecho una interrupción de palabras entre la colocación del tefilín del brazo y la cabeza, recitan una bendición, como se está señalado más adelante. Está prohibido hablar entre la colocación del tefilín del brazo sobre el tefilín de la cabeza. El lugar donde se colocan los tefilín de la cabeza es donde crecen las raíces del cabello, arriba de la frente, en medio de la cabeza, entre ambos ojos, sin que se incline ni a la izquierda ni a la derecha. Hay que poner mucho cuidado en que incluso la punta del tefilín quede puesta sobre el lugar donde crece el cabello y no en la frente misma. El lugar donde reposa el nudo del tefilín en el cuello deberá ser sobre el cabello, no sobre la piel del cuello. Es preferible que el nudo del tefilín quede por encima de la concavidad que se quede arriba del cabello. Hay quienes, al poner cuidado en el que la correa del tefilín quede rodeada en la cabeza, sea de una medida adecuada a la medida de la cabeza. Si la medida de las correas no es la adecuada a los tefilines, no estará correctamente sujeto a la cabeza, y en tanto la caja, que es el bait del tefilín, como el nudo posterior, podrán moverse del lugar correcto. Acto seguido se terminan de enrollar las correas del tefilín de la mano y se les da 3 vueltas alrededor del dedo índice. La primera vuelta en parte media del dedo y 2 envuelta en la parte superior del dedo. El resto de la correa se enrolla en la palma de la mano y se dice lo siguiente: te desposaré por mí para la eternidad, tal como lo señala el Sidur de las oraciones. Según la opinión del Rama y la Mishnah Beturá, los tefilín del brazo y de la cabeza se deben colocar estando de pie, pero los sefardín suelen ponerse el talit
del brazo, pero el ponerse el tefilín del brazo sentado y el de la cabeza como las vueltas alrededor de la mano y en el pie. Está prohibido hacer una interrupción de palabras cualquiera que fuere entre la colocación del tefilín del brazo y de la cabeza. Si es en un momento de la persona escuchando pronunciado el Kadish o la Kedushá, que es una sección del rezo de gran santidad, se deberá interrumpir para responder amén, junto con la congregación. Si uno escucha un silencio y a poner atención a todo lo que dice, está prohibido interrumpir entre la colocación del tefilín del brazo y de la cabeza, incluso en silencio, sin que transcurra mucho tiempo innecesario entre ambas colocaciones. Es apropiado que el tefilín de la cabeza esté al descubierto y sea visto sobre la misma como señal del verso. Todas las naciones de la tierra verán que el nombre del Eterno es llamado en ti, dice Devarim 28:10. No obstante, según la opinión del Arizal, el tefilín de la cabeza se acostumbra a cubrir con el talit y es conveniente que el talit del brazo esté cubierto. Es necesario que el lado negro de las correas de los tefilines miren hacia la parte de afuera y no se dé vuelta hacia adentro, pero desde el punto de vista esencial de la ley no es necesario ser estricto, sino que se refiere a la correa que rodea la cabeza y que la rodea una vez la parte superior del brazo, el bíceps y en los demás lugares de la correa. No es requisito indispensable para el cumplimiento del precepto que la parte negra mire hacia afuera, sino que únicamente para embellecer el precepto. No deberá haber nada que se interponga entre las correas y la piel de la carne. Por lo mismo que sea, cualquier separación está prohibida. Ya sea que en lugar donde están las cajas de los tefilines o en la parte donde están las correas, rodeen tanto el brazo como la cabeza. Cuando una persona tenga un vendaje, o en la cabeza o en el brazo, entonces hay que ver si la caja de los tefilines reposa sobre la carne misma de la venda. Solo se está en el lugar donde las correas rodean la carne, incluso si están en un lugar donde las correas sujetan el talit, la cabeza o el brazo, en cuyo caso estará permitido colocarse las correas de los tefilines sobre el vendaje y decir la bendición. Por otra parte, si el vendaje está en la mano y deberá cubrirlo con una prenda, el tefilín de la mano, no se debe cambiar el procedimiento de la colocación del tefilín del brazo o del otro brazo, incluso en caso que se haya una separación entre la correa y la carne, como por ejemplo un vendaje, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado de que el nudo de la correa, que está hecho de forma de la letra Yud, no se mueva de la caja de los tefilín del brazo. Hay quienes son escrupulosos en que el nudo no se separe de la caja del tefilín, incluso cuando éste esté colocado en un estuche. Una persona zurda que lleve a cabo sus actividades con la mano izquierda deberá colocarse el tefilín sobre el brazo derecho, y además en el caso de que alguien escriba con una mano pero realice las demás actividades en la otra mano, se deberá consultar a un rabino para determinar en qué mano deberá colocarse el tefilín. Por lo demás, también se deberá consultar a un rabino en casos excepcionales, como por ejemplo, si una persona
semiviestra, etc. La persona que se quite los tefilín con el fin de ir al cuarto de baño, al regresar y colocarse de nuevo, deberá recitar otra vez la bendición apropiada. Sin embargo, los sefardí no acostumbran a recitar una segunda bendición, ya que en caso de duda, en lo tocante a la bendición no deberá decirse. En el estuche hay que designar un lugar fijo para colocar el tefilín del brazo y otro tefilín de la cabeza, a fin de que siempre sepa extraer primero el tefilín del brazo, aunque en el caso que ya haya sacado primero el tefilín de la cabeza, hay que colocarse inicialmente el tefilín del brazo según el orden señalado por la Torá. Lo harás por signo sobre tu brazo, y solo después lo dice, y será recordatorio entre tus ojos. Pero ¿cuál es la santidad de ese tefilín? ¿A qué nos lleva? Porque muchas veces pensamos de que esto no nos trae salvación, no nos trae salud para nuestra vida, pero esto nos trae santidad a nuestra alma. En el momento en que los tefilín estén puestos sobre la cabeza y sobre el brazo, hay que comportarse conforme a la santidad. Teniendo puesto, está prohibido hablar de cosas gozosas y actuar con ligereza de espíritu. Constituye un alto grado de santidad que la persona concentre su pensamiento constantemente en los tefilín a fin de que su mente no se distraiga y tenga malos pensamientos. No obstante, durante los rezos y durante el estudio de la Torá no es necesario concentrar la atención en los tefilín. Teniendo los tefilines puestos, pero no durante la oración, el hombre está obligado a tocarse los tefilín siempre de que se acuerde de ellos, con el fin de que la atención no se aparte de ellos, y primero deberá tocarse el tefilín del brazo y luego el de la cabeza. Está prohibido dormirse o expulsar ventosidades con los tefilines puestos. Si la persona estima que no podrá preservar la limpieza de su cuerpo, es decir, va a expulsar ventosidades con los tefilines puestos, debe quitarse los tefilines. Me hizo mal una comida, estoy mal, estoy con gases, entonces mejor no me coloco los tefilines porque voy a transgredir. La persona que esté enferma del vientre está excepta del precepto de los tefilín, mientras no pueda preservar la limpieza interna del cuerpo. Por otra parte, si la persona calcula que no podrá preservar la limpieza de su cuerpo en el momento de pronunciar el Shema Israel, entonces deberá colocarse los tefilines en la bendición. Ajabarra el rabí del Shema, bendecir sobre ellos y recitar el Shema y luego quitarlo. Hay que tratar a los tefilines mismos de acuerdo con su santidad. Cuidar que no sentarse en un banco sobre el cual estén colocados, así como se asegura de que no caigan al suelo. Si los tefilines cayeron al suelo sin su estuche, entonces se suele ayunar. Sin embargo, si la persona es débil de salud y le puede ser difícil ayunar, entonces deberá rendir su ayuno dando una caridad. Y hay muchos que se ponen tefilín, no solo en Shabbat, sino que después, hablando en lengua, según dicen ellos, tirados en el suelo con los tefilín puestos. Cuidado, no juguemos con fuego delante del santo bendito sea. Por eso es necesario que oigamos estas leyes y que nos pongamos nuestra barba en remojo y sepamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal.
Los tefilín deben ser colocados en un estuche o en una funda especial. El estuche mismo también posee un cierto grado de santidad, ya que es considerado un instrumento para la santidad y no podrá ser utilizado para otros propósitos. Además, cuando el estuche se deteriore, es necesario llevarlo a una geisá. La geisá es un lugar que se le llamamos cementerio dentro de la sinagoga. Lo llamamos al rabino y le decimos, mire, esto es para la geisá, porque tienen el nombre del santo bendito sea grabado. Por otra parte, si la caja de los tefilín está cubierta con la envoltura que los recubre por todos lados, de modo tal que los tefilín mismo no toquen el estuche, Baitín Yerushalayim, entonces no es considerado un instrumento para la santidad. Procedimiento para quitarse los tefilín. Es una costumbre de la gente sabía besar los tefilín al ponérselos o al quitarlos. Se acostumbra a no quitárselos. Los tefilín habrán después de la kedusha, del rezo de Uvatevsion, se cuenta que el arizal no se quitaba los tefilín hasta después de la frase. Por lo tanto, esperamos en ti del rezo de Aleinum, y los mejores es no quitarse los tefilín hasta después del Kadish de los huérfanos, que se recita después de Aleinum. No se debe doblar el talit o enrollar los tefilín mientras se pronuncia el Kadish, ya que hay que prestar mucha atención a conectarse con las palabras y al escuchar el Kadish. Por ello no se debe realizar ningún tipo de tarea en ese momento. Al quitarse los tefilín deberá quitarse primero el lugar de la correa que está enrollado en la palma de la mano y el dedo índice. A continuación se debe quitar el tefilín de la cabeza. Hay quienes acostumbran a quitarse el tefilín de la cabeza con la mano izquierda, a fin de mostrarle que les cuesta quitárselo. Este es acto de muestra de honor y de respeto que se le otorga al tefilín. Se deberá plegar las correas del tefilín de la cabeza y guardarlo en el estuche. Después de esto se debe desatar la correa del tefilín del brazo y quitárselo, plegar las correas y guardarlo en el estuche, como se explicó más arriba. Y se debe designar un lugar fijo dentro del estuche para el tefilín del brazo y un lugar fijo para el tefilín de la cabeza, a fin de que sacar siempre en primer lugar el tefilín del brazo. Según la opinión del Ramá de la Misná de Berumá, se debe permanecer en pie en el momento de quitarse el tefilín de la cabeza y el tefilín del brazo. No obstante, los sefardí acostumbran a quitarse el tefilín de la cabeza estando de pie y el tefilín del brazo estando sentado. Después de quitarse el tefilín, se debe quitar el talit. La validez de los tefilín. Para cumplir el precepto respectivo depende de muchas leyes. Hay detalles que se consideran al proceder al pie para confeccionar la caja de las correas. Hacer las cajas y escribir la sección de la Torá en todos los detalles, etcétera, etcétera. Resulta imposible revisar todos estos detalles para determinar si fueron hechos de acuerdo con la ley. Una vez que los tefilín ya estén hechos, por ejemplo, en los cueros hayan sido procesados con la intención de cumplir el precepto de los tefilín, que las letras hayan sido escritas en orden y que las correas y la caja hayan sido pintadas en la intención de cumplir este precepto,
es necesario que la persona que confeccione los tefilín sea experta en estas leyes y temerosa del cielo, para que así los tefilín fabricados por esta persona cumplan todos los requisitos que nos pide la Torá. La persona que se ponga tefilín defectuoso, o sea, no kasher, no cumple con el precepto. Además, la bendición de pronunciarse antes de ponérselo habrá sido dicha en vano. Por lo tanto, se deberá comprar los tefilín de una persona confiable y temerosa del cielo, ya que esto garantiza la validez de los tefilín. Además, se deberá llevar los tefilín para que los revise un erudito en la ley de la Torá, un Tamid Jajam, o sea, un temeroso del cielo. Si se cree que ciertos tefilín son válidos y la persona se los coloca frecuentemente mientras exteriormente se vean completos y sin defectos, no deben ser revisados, ya que no se sospecha que haya sido borrado alguna letra o haya estropeado la escritura de la sección de la Torá. Aun cuando no existe la obligación de revisar el talit, es bueno revisarlos con el paso del tiempo, ya que pueden llegar a estropearse por efecto de la transpiración u otras causas parecidas. Los tefilín que son usados solamente en vez en cuando deberán ser revisados 2 veces en el transcurso de 7 años. Si los tefilín se cayeron en el agua y permanecieron en el lugar húmedo, también en ese caso que se haya roto el cuero de las cajas, se deberá revisar los tefilín inmediatamente, ya que se puede temer que se haya borrado la escritura y que tenga algún otro defecto. Miren, señores, yo estoy asombrado verdaderamente, porque he visto muchas cosas malas dentro de las comunidades, y eso es lo que me motiva a grabar esto, porque verdaderamente uno tiene que saber quién le está enseñando a uno, porque como decía aquí el libro, tiene que ser un jajam, alguien que esté pegado al cielo, alguien que no tenga intereses comerciales. Yo voy a hablar de tefilín y no voy a decir esto porque yo tengo una librería y consigo juguetes de tefilín y los traigo y se los vendo como auténticos a ustedes. Yo he visto mucha gente así, que traen los pergaminos y adentro de los pergaminos traen papel, que a la hora que se les mete un bicho, se come las letras de ese pergamino. En primer lugar, leímos aquí que los pergaminos tienen que ser de cuero. Si a usted le venden un tefilín, los tefilín son caros, a veces están hasta en un término de $1,000, si no mal estoy, 7,000, 8,000 quetzales aquí en Guatemala, y para que lo estafen, para que le vendan un tefilín que no es adecuado a esto, yo creo que es un robo. Y estando en esto, yo no puedo venir a robarle a mi prójimo, porque nosotros somos la imagen y semejanza del Santo, bendito sea. Y por eso me motivó a grabar esto, para que ya no los estafen, para que ya no los engañen, para que ya no les den a tol con un dedo, sino que ustedes sepan verdaderamente lo que es un tefilín y para qué se usa el tefilín. Quiera Hashem que la próxima nosotros vamos a estar hablando de cómo comienzan las oraciones matutinas todos los días, el shaharit, cómo lo hacemos. Entonces usted sabrá cómo se gobierna un judío. Buenas noches, será hasta la próxima. Espero que compartan, que lo den a sus amigos, que lo den a su familia, porque esto no es
no es cobrado, no les cuesta, solo es de darle like y compartir y ahí estamos. Buenas noches, será hasta la próxima. Estamos a la orden, su amigo Osea Cerrarte. Hasta la próxima. Bye.